El experimento prohibido. ¿Qué sucede cuando la ciencia cruza la línea? En algún lugar, en un oscuro laboratorio, un grupo de científicos llevó a cabo un experimento prohibido. Intentaron cruzar los límites de la ciencia y lo desconocido, ignorando las consecuencias de sus acciones. Lo que sucedió después, nadie lo sabe con certeza, pero los rumores y las historias hablan de un resultado espeluznante. ¿Qué fue lo que descubrieron los científicos? ¿Y cuál fue el costo de su descubrimiento? Adéntrate conmigo en esta historia de horror y descubre la verdad detrás de el experimento prohibido. Parte 1. El descubrimiento. Había un grupo de científicos trabajando en un laboratorio secreto, ubicado en un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Estos científicos eran expertos en sus respectivas áreas, pero estaban unidos por un deseo de explorar lo desconocido y cruzar los límites de la ciencia. Un día, después de años de investigación y experimentación, el grupo hizo un descubrimiento sorprendente. Habían creado un suero que prometía aumentar la inteligencia y las habilidades cognitivas de cualquier ser humano que lo tomara. El suero era un líquido verde y espeso que emitía un brillo siniestro en la oscuridad del laboratorio. Emocionados por su descubrimiento, los científicos decidieron probar el suero en un sujeto humano. Escogieron a uno de los miembros más jóvenes y menos experimentados del equipo, un becario que acababa de unirse al proyecto. Le ofrecieron un trato tentador, tomar el suero y, a cambio, ser parte de uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la ciencia. El becario aceptó sin saber que, en ese momento, había cruzado una línea peligrosa. ¿Qué podría salir mal con el suero? ¿Qué secretos se escondían detrás de este experimento prohibido? Parte 2. Los efectos. Después de tomar el suero, el becario comenzó a sentirse diferente. Al principio, no podía identificar qué era, pero algo estaba cambiando en su mente. Empezó a tener pensamientos más rápidos y claros, y su capacidad de procesar información parecía haberse multiplicado. Pero pronto, los efectos del suero comenzaron a intensificarse. El becario empezó a experimentar alucinaciones espantosas, sus sueños se llenaban de monstruos y sombras que parecían estar acechando en cada esquina. Y durante el día, la línea entre lo que era real y lo que no se volvió cada vez más borrosa. Los científicos comenzaron a darse cuenta de que algo estaba mal, pero no pudieron detener lo que habían desatado. El becario estaba cada vez más paranoico y aterrorizado, y parecía haber perdido por completo su capacidad para distinguir la realidad de la ficción. ¿Qué había sucedido exactamente con el suero? ¿Cómo podría alguien sobrevivir a sus efectos? La respuesta a esas preguntas se estaba volviendo cada vez más aterradora. Parte 3. La oscuridad. El becario, ahora completamente atrapado en una pesadilla sin fin, comenzó a sentir que algo lo perseguía constantemente. Podía escuchar respiraciones pesadas en la oscuridad, ver sombras moviéndose alrededor de él y sentir una presencia malévola que parecía estar siempre a su lado. Los científicos intentaron encontrar una cura para el sujeto, pero sus esfuerzos resultaron en vano. El becario seguía empeorando, y ahora parecía estar sufriendo de alucinaciones constantes y ataques de pánico. Un día, después de que los científicos dejaron el laboratorio para la noche, el becario comenzó a oír un ruido extraño en el pasillo. Se arrastró por el suelo, tratando de esconderse, pero era demasiado tarde. La puerta del laboratorio se abrió de golpe, y una figura oscura entró en la habitación. El becario intentó huir, pero la figura lo alcanzó rápidamente. Lo arrastró hacia la oscuridad, y todo lo que se podía escuchar era el sonido de sus gritos de terror. ¿Qué era la figura oscura? ¿Qué estaba sucediendo en el laboratorio? Las respuestas a esas preguntas eran cada vez más inquietantes. Parte 4. La revelación. Los científicos, al darse cuenta de que algo terrible había sucedido, comenzaron a investigar lo que había pasado. Descubrieron que el suero que habían creado no solo aumentaba la inteligencia, sino que también abría puertas a otros planos de existencia. Al hacerlo, habían atraído la atención de una entidad oscura y siniestra, que ahora estaba persiguiendo al becario y amenazando con salir al mundo real. Pero aún había una esperanza. Los científicos habían descubierto que la entidad solo podía ser vencida por alguien que fuera lo suficientemente inteligente y valiente como para enfrentarla. Y solo había una persona en el mundo que podía hacerlo, el líder del equipo, el cerebro detrás de todo el proyecto. El líder del equipo, a pesar de las advertencias de sus colegas, decidió tomar el suero y enfrentarse a la entidad. Armado con su inteligencia y valor, se adentró en la oscuridad para enfrentar su destino. ¿Logrará el líder del equipo vencer a la entidad?
¿Qué sucederá después? Parte 5. La consecuencia final. El líder del equipo luchó valientemente contra la entidad oscura, usando su inteligencia y astucia para vencerla en una batalla épica. Pero a un gran costo, el suero lo había afectado profundamente, y su mente ahora estaba en ruinas. El líder del equipo se había convertido en una sombra de lo que había sido antes, un ser atormentado y lleno de miedo. No podía manejar los efectos del suero, y su mente estaba desgarrándose lentamente. Los científicos, aterrados por lo que habían creado, decidieron destruir todos los restos del experimento. Pero ya era demasiado tarde. La entidad oscura se había liberado, y su influencia se estaba extendiendo lentamente por todo el mundo. Los efectos del suero se habían desatado, y ahora la humanidad tendría que enfrentar las consecuencias. El experimento prohibido había resultado en la creación de un mal indescriptible, y no había vuelta atrás. La historia del experimento prohibido se convirtió en un rumor oscuro y siniestro, que se transmitía de boca en boca entre aquellos que estaban dispuestos a escucharla. Y nadie nunca se atrevió a volver a experimentar con los límites de la ciencia de esa manera. Espero que hayan disfrutado de esta aterradora historia del experimento prohibido. Como hemos visto, la ciencia puede ser peligrosa si se lleva demasiado lejos. Les recordamos que la curiosidad y la búsqueda del conocimiento son importantes, pero siempre debemos tener cuidado de no traspasar ciertos límites. Si les ha gustado esta historia y quieren ver más contenido de terror y suspenso, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Nos encanta crear contenido aterrador para ustedes, y estamos seguros de que les encantará lo que viene. No se pierdan ninguna de nuestras futuras historias de terror, suscríbanse ahora y conviértanse en parte de nuestra comunidad.